1941. That's a good year for somebody. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. John 19:41. Now in the place where he was crucified there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid. So there they laid Jesus because of the Jews' preparation day, for the tomb was nearby. Juan 18:1. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. John 18 verse 1. When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side there was a garden, and he and his disciples went into it. Now Judas, who betrayed him, knew the place because Jesus had often met there with his disciples. So Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. Quisiera hablarles sobre los tres jardines. I'd like to speak on the three gardens. En la Biblia hay diferentes menciones de diferentes jardines. In the Bible there are many mentionings of different gardens. A veces se le dice jardines o se le dice huertos. So it's called gardens or gardens. Y cuando hablamos de jardines, pensamos a veces en flores, en un lugar tranquilo. And when we speak about gardens, we think of a calm place, flowers. Pensamos en un lugar de paz y de tranquilidad donde la persona va a reposar. A place of peace and tranquility where someone goes to rest. Yo quisiera mencionar por lo menos tres jardines que la Biblia menciona. I'd like to mention at least three gardens that the Bible talks El primer about. jardín es el jardín del Edén. The first garden is the Garden of Eden. Es el jardín que Dios hace para la primera pareja. The garden that God makes for the first couple. Y dice, lo interesante es que dice, y pone ahí el hombre que había formado. And what's interesting, it says that he put the man that he had formed there. O sea, él no pone en el jardín a cualquier hombre. He doesn't put just any man. Él pone en jardín el hombre que él ha formado. But he puts the man that he had formed. Y como usted sabe, Dios crea al hombre. And since you know God formed the man, Dios crea al hombre. He created the man. Y luego lo forma. And then later he forms him. Él crea el ser espiritual. He creates the being, the body, the celestial being. Y luego prepara o forma un cuerpo. And later he prepares or he forms the body. Y pone lo que creó dentro de lo que formó. And he puts what he created into what he formed. El que va al huerto es un hombre formado. Who goes to the garden is a formed man. Y esto es muy interesante. And this is very interesting. Porque Dios no pone personas en posiciones que no han sido formadas. Because God does not put people in positions that have not been formed Usted yet. no puede darle autoridad a personas que no han sido formadas. You cannot give the authority to someone who's not been formed Y yet. en muchas ocasiones las circunstancias de la vida On many occasions the circumstances of life son usadas para formarnos. are used to form us. No queremos los procesos, pero son necesarios. We don't want the processes, but they are necessary. No queremos las lágrimas, pero son necesarias. We don't want the tears, but it's necessary. No queremos los golpes, pero son necesarios. We don't want the hits, but they're necessary. No queremos las traiciones, pero son necesarias. We don't want the treason, but it's Y necessary. todo lo que tú pasas en la vida Everything you go through in life está diseñado is designed para formarte, to form you, para poner en ti un mejor carácter, to put a better character in you, para poner en ti una mejor persona, to put a better person in para you, hacer de ti un mejor ciudadano, to make you a better citizen, un mejor hijo, un mejor padre, a better son, a better father, un mejor creyente, a better believer, para que tú crezcas en ciertas áreas de tu vida. so that you grow in certain areas in your life. Muchos de nosotros decimos, Many of us say, si yo pudiera regresar atrás, cambiaría muchas de las cosas. if I can go back, I would change a lot of things. Pero lo que sucede es que tú eres ahora el resultado de decisiones que tomaste antes, But what happens is that you are a result of decisions that you made in the sean past. buenas o sean malas. They could be good or bad. Lo maravilloso en Cristo es The marvelous thing in Christ que Él is te hace una nueva criatura He makes you a new y creation, las cosas viejas pasaron. and the old things pass. En otras palabras, In other words, aunque aprendes de tus situaciones pasadas, although you learn from your past situations, recibes una página en blanco para escribir algo nuevo. you receive a new page to write something new.
Me estoy explicando. Am I explaining myself? Entonces las situaciones son necesarias So the situations are necessary para formar nuestra vida. to form our lives. Dios pone en este lugar God puts in this place al hombre y a la mujer the man and the woman para que protegiera su casa. to protect his house. El jardín tenía todo lo que el hombre The necesitaba. garden had everything he needed up there. No tenía necesidad de salir de He allí. had no need to leave. Alguien dijo que el jardín era un laboratorio. Someone said that the garden was a lab, Era el lugar donde Dios estaba preparando al hombre, the laboratory where God is preparing the man, formando al hombre forming the man, para que lo que él hiciera con él en el jardín, so that what he does in the garden, él saliera fuera del jardín y lo multiplicara. he can do outside of the garden and multiply it. Todo lo que aprendiera en el jardín Everything that he learns in the garden tenía que ser multiplicado fuera del jardín. had to be multiplied outside of the garden. El Edén es más que un lugar geográfico. Eden is more than just a geographical place. El Edén es una dimensión espiritual. It's a spiritual dimension. Es un lugar donde vive la presencia de It's Dios. a place where God's presence lives. Por eso, aunque se llevaron el huerto, So although they take the garden, el Edén todavía está presente. Eden is still present. El Edén es el lugar donde vive Dios. Eden is a place where God lives. El Edén es el lugar donde habita la voluntad de Dios. Eden is where the will of God abides. Por tanto, aunque tú no vivas en Europa So although you don't live in Europe y vivas en New Jersey, and you live in New New Jersey, Jersey puede ser tu Edén New Jersey can be your Eden si Cristo vive en medio tuyo. if Christ lives with you. Me estoy explicando. Am I explaining myself? Lo que pasa es que algunos quieren Edén sin serpiente. What happens is that some people want an Eden with no serpents. Toca a tu hermano, dile, el jardín trae la culebra también. The Eden brings snakes. Pero cuando Dios forma al hombre, But when God forms the man, le dijo, tú te vas a tener dominio sobre todo lo que se arrastra. says you're going to have dominion over everything that crawls. Antes de que apareciera la serpiente en el capítulo 3, Before the serpent showed up in chapter 3, en el capítulo 2 Dios le dijo, viene por ahí, pero tú tienes dominio in sobre chapter ella. 2, God said he's coming, but you have dominion over it. Antes de que venga la serpiente, Before the serpent comes, ya yo te he dado poder sobre todo lo que se arrastra. I've given you power over everything that crawls. Alguien debe decir, Dios me ha dado poder. Someone should say, God has given me Lo que power. viene contra tu vida, What comes over your life, tú tienes el poder de controlarlo. you have the power to control it. Lo que viene contra tu casa, What comes over your house, tú tienes el poder de you resistirlo. have the power to resist it. Lo que viene sobre tus What hijos, comes over your tú children, tienes el poder de reprenderlo. you have the power to rebuke Él it. te ha dado poder He has given you power sobre todo poder del enemigo. over all power of the Alguien enemy. dice amén al cielo. Someone say amen. Antes de que venga la situación, Before the situation, Dios te da la provisión. God gives you the provision. Y el Edén era el lugar donde el hombre reinaba. And Eden is the place where man reigned. Era el lugar de delicia. It was the place of delight, Era el lugar de abundancia. of abundance. Todo lo que el hombre necesitaba estaba en el jardín. Everything that the man needed was in the garden. En el jardín estaba el árbol de la vida, There was the tree of life was que there. es un tipo de Cristo. It's a type of Christ. En el jardín estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. The tree of knowledge of good and evil was there. El hombre escoge el conocimiento del bien y del mal. Man takes from the knowledge of good and evil. Pero si hubiese tomado del árbol de la vida, But if he would have taken from the tree of life, no tendría entonces que tomar de la ciencia del bien y del mal. then he wouldn't have to take from the tree of knowledge of good Era and el evil. lugar donde el hombre reinaba. It was a place where man reigned. Y es el lugar donde el hombre cae. And it's the place where man falls. Es el lugar donde aparece por primera vez en la historia. It's in the place where the first time in history, Aparece la muerte. death shows up. Es el lugar del nacimiento de la muerte. It's the place of the birth of death. Dios no había creado muerte. God had not created death. Dios había creado vida porque Él es vida. God had created life because he is life. Pero tuvo que poner en acción But he had to put in action a un ángel que es llamado el ángel de la muerte. an angel that's called the angel of death. Y en el lugar de vida aparece la muerte. And in the place of life, here comes death. En el lugar de seguridad aparece la In muerte. the place of assurance, here comes death. Y hay veces que tú te sientes lo más seguro en la vida. And there's times that you feel so sure of Y de yourself, repente aparece algo negativo. and all of a sudden something negative A comes tratar de desviar tu vista del árbol de la vida. to try and distract your vision from the tree of life. La muerte aparece por primera vez en un jardín. Death shows up for the first time in a Por garden. eso tendrá que ser confrontada en un jardín. That's why it had to be confronted in a garden. El otro jardín que quiero hablar The other garden that I want to speak on es el jardín de la tumba. is the garden, is the tomb, the garden in the tomb in the garden, The tomb garden. the tomb garden. Okay. Es el jardín de la tumba. It's the tomb garden.
Y este jardín es el lugar donde Cristo entra como semilla, pero sale como fruto. And this is the garden where Christ goes in as a seed but comes out as a fruit. Porque todo jardín tiene que ser un cementerio primero. Because every garden has to first be a cemetery. Algunos se me durmieron, déjame repetirle eso. Some of you fell asleep, let me repeat it. Todo jardín, Every garden, antes de ser jardín con flores hermosas, before it is a garden with beautiful flowers, tiene que ser un cementerio donde muere la semilla. has to be first a cemetery where the seeds die. Si no hay muerte, no hay If resurrección. there's no death, there's no resurrection. Cristo es crucificado Christ is crucified. y cerca del lugar donde es crucificado And next to the place where he's crucified, hay un jardín. there's a garden. En el jardín hay una tumba. There's a tomb in the garden. Esa tumba no ha sido usada antes. That tomb has never been used before. Y es la tumba que usan para enterrar al maestro. And it's the tomb what they use to bury the master. Conozca la historia bíblica, mi amado. Know your Bible history. La costumbre era que usted enterraba sus muertos en la ciudad donde vivía. The custom was that you would bury your dead in the city in which you lived in. Pero Jesús no era de Jerusalén. But Jesus was not from Jerusalem. Jesús venía de Nazaret. Jesus came from Nazareth. Por tanto, su familia no tenía donde enterrar a Jesús en Jerusalén. So his family did not have anywhere to bury him in Jerusalem. Y como la muerte de Jesús ocurrió tan rápidamente, And since Jesus' death occurred so quickly, ellos no tenían tiempo para comprar donde enterrarlo. they did not have time to buy a place to bury him. Es ahí donde un hombre rico ofrece su tumba. That's where a rich man offers his tomb. Porque Isaías decía que con los ricos sería en su muerte. Because Isaiah said that in the rich will be his death. Aquella tumba que había sido preparada para José That tomb that de was Arimatea prepared for Joseph of Arimathea es la tumba que le prestan al maestro. is a tomb that they bought, that they lend to the En master. todo era el primero. In everything, he was first. Le voy a hacer una pausa y le voy a recomendar una predicación I'm going to make a pause. I'm going to recommend the preaching. que se llama La Victoria en el Huerto. That's called The Victory in the Garden. Lo va a encontrar en fuentenj.com, You're going to find it in fuentenj.com. predicada por Alex Colón. Preached by Alex Colon. El año pasado para este tiempo. Last year, around this time. Así que no voy a entrar con mucho lujo de detalle porque él hace una excelente presentación. I'm not going to go into too many details because he does an excellent presentation. Pero si le interesa saber por qué ocurrió eso de la tumba, But if you want to know why En it el happened jardín, there in the garden, the tomb, le invito a que vaya y la escuche. I invite you to go listen. Pero es allí en aquel lugar But it's there in that place donde Jesús tiene que ser enterrado. where Jesus has to be buried. Porque como le dije anteriormente, en el primer jardín entró la muerte. Because like I said before, in the first garden is where death came in. Entonces en el último jardín hay que matar la muerte. So in the last garden, we have to kill death. Porque la muerte venía matando gente Because death was coming along the way, killing people, hasta que se encuentra con Cristo. until it found itself with Jesus. Toca a Cristo, It touches Christ. muere, He dies. porque de la única forma que la muerte lo podía tocar Because the only way that death could touch him era si encontraba pecado en él. was if he found death in him. Porque la paga del pecado es muerte. Because the price of sin is death. O sea, Cristo no puede morir, Jesús no puede morir, Jesus couldn't die porque no tiene pecado. because he had no sin. Entonces, ¿cómo nos redime si no puede morir? So how does he redeem us if he cannot die? La muerte no tiene derecho a tocarlo, Death has no right to touch us. porque la muerte es el resultado del pecado. Because death is a result of sin. Entonces, ¿qué hace Jesús? So what does Jesus do? Se echa los pecados nuestros arriba He takes the sin of the world on himself, y la muerte lo ve como pecador, and death sees him as a sinner, aunque no es pecador, although he's not a sinner, y lo toca para matarlo. and touches him to kill him. Porque el resultado o el fruto del pecado es la muerte. Because the result or the product of sin is death. ¿Está conmigo? You with me? Entonces, cuando lo toca So when he touches y him, Cristo muere Christ dies, y es sepultado, and he is buried. la muerte se da de cuenta que cometió un error, Death realizes that he made a mistake, que tocó a alguien que no tenía pecado propio. that he touched someone who did not have sin for himself. Entonces tiene que soltarlo. So he has to let him go. Y Pablo dice que vencida es la muerte en victoria. Paul says that he conquered death in victory.
¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? Anyone understand what I'm trying to say? Entonces, en el lugar donde en un jardín nace la muerte, So in the place in the garden where death was born, ahora en un jardín muere la muerte. now in another garden, death dies. Y lo que hace efectivo el sacrificio de Cristo And what makes Christ's sacrifice effective no es solo la cruz, is not just the cross, sino la tumba vacía. but the empty tomb. Porque cruces con muertos había muchas. Because there were many crosses With many, dead people. with dead people. Cruces llenas de sangres había muchas. There were many crosses filled with blood. O sea, si Cristo no resucita es un muerto más. So if Christ didn't resurrect, it would have been just another dead person. O sea, cruces con muertos había muchas. There was many crosses with dead people on them. Pero tumbas vacías, solo una. But empty tombs, there was only one. Por eso Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. That's why Paul said that if Christ doesn't resurrect us, our faith is in vain. Vana es nuestra predicación. Our preaching is in vain. Aún estamos en nuestros antiguos pecados. We are in our old sin. Entonces, como dice Alex en esa presentación, So how Alex says in that presentation, en vez de cargar con la cruz en el cuello, debo cargar con una tumba en el cuello. instead of carrying a cross on my neck, I should carry a tomb around my neck. Porque no debo celebrar I should la not- muerte, sino la vida. I should not celebrate death, but life. Me estoy explicando. Am I explaining myself? Entonces, Cristo vence ahí en ese lugar. So Christ conquers there in that place. Entra como semilla, He goes in as a seed, pero sale como fruto. but he comes out as a fruit. Y hay otro huerto, And there's Jonathan, another garden. hay otro huerto, There's another garden. que es el huerto de Getsemaní. That is the garden of Gethsemane. Y ya regresamos después de estos comerciales. And we'll be right back after these commercials. Ahí estaban hablando en arameo, They were speaking there in Aramaic, que era el lenguaje que se hablaba en la antigüedad. which is the language that was spoken in the old times. Me regala unos minutos más. Give me a few minutes. Quiero hablarle del último jardín, I want to talk to you about the last garden. el jardín de Getsemaní. The Ven, Garden Ángel, of para que me Gethsemane. ayude. Siéntate, Manuel. Siéntate, hay una silla vacía ahí. Hala la silla para acá. Jesús sube al monte de los olivos Jesus goes up to the Mountain of Olives. y luego desciende. He goes down Later he descends. y pasa por un lugar que se llama el Valle de Cedrón. He goes to a place called the Valley of Cedron. En este Valle de Cedrón In this valley era lo que separaba la ciudad del desierto. is what separated the city from the desert. Era el lugar que David cruzó cuando iba huyendo de Absalón. The place where David flew through when he was fleeing from Absalom. Voy a necesitar unos micrófonos para los muchachos. I'm going to need. Y es el lugar donde en ese lugar cerca ahí And in that place, near there, había un jardín. there was a garden. Se le llamaba el jardín de Getsemaní. The Garden of Gethsemane. Era el lugar donde Jesús acostumbraba a ir a orar. The place where it was a custom for Jesus to go to Y pray. él iba con sus discípulos. And he would go there with his disciples. Judas sabía dónde era. Judas knew where the place was. Porque a veces Judas te acompaña a los lugares de Sometimes Judas íntimo. goes with you to your place of intimacy. Y Jesús, como era su costumbre, And since it was Jesus' custom, va a ese lugar a orar. he goes to that place to pray. Getsemaní significa Gethsemane signifies prensa a press down de olivas. of olives. Era el lugar donde se exprimían las olivas It was a place where they would squeeze the olives para sacarle el aceite. to take their oil out. They would crush them. Y es en este lugar donde se acostumbraba a hacer esto And it's in this place where it was accustomed to do that, que Jesús decide ir a orar. that Jesus decides to go pray there.
Cuando le dicen a Judas, vamos a tomarlo preso, ¿dónde está? When they tell Judas, where do we go to take him prisoner? Él sabía dónde estaba. He knew the place where Jesus was. Él sabía dónde Jesús oraba. He knew where Jesus prayed. Y va a visitarlo al lugar donde Jesús está He goes to visit him at the place where Jesus was con dos tipos de soldados. with two types of soldiers. Los soldados romanos The Roman soldiers y los soldados del templo. and the soldiers from the temple. Los soldados que guardaban el sistema religioso The soldiers that would keep the religious system y los soldados que trabajaban para el gobierno. and the soldiers that would work for the government. Y cuando los trae, And when he brings them, él está orando y se da de cuenta que llegan. he's praying and he realizes that they show up. Y él se acerca a ellos tratando de defender a sus discípulos. And he approaches them trying to defend his disciples Y le dicen, ¿a quién buscan? and says, who are you looking for? Ellos le dicen a Jesús Nazaret. They say, Jesus of Nazareth. Y cuando él dice, yo soy, And when he says, I am, todos los soldados se caen en el piso. all of the soldiers fall to the ground. ¿Por qué? Why? Porque por primera vez se escucha Because for the first time it is heard, la declaración que escuchó Moisés. the declaration that Moses heard. Cuando Moisés le preguntó a la zarza que ardía, When Moses asked the burning bush, ¿quién tú eres? who are Y le you? dijo, yo soy. And he said, I am. Y ahora aparece el hijo So now the son comes up diciendo, yo soy. saying, I am. Y cuando él dijo, yo soy, And when he says, I am, todo se tuvo que postrar delante de they él. all had to bow down before him. Es allí en el jardín que Jesús está acompañado. It's there in the garden where Jesus is united. Está acompañado. He is united with his Está disciples, rodeado de personas. surrounded by people, Pero está solo. but he's alone. Porque aunque están con él, no están con él. Because although they're with him, they're not with him. Están con él en el lugar, pero no están con él en el proceso. They're with him in the place, but not in the process. Están con él en el lugar, pero no están con él en el dolor. With him in the place, but not in his pain. Por eso es que se quedan dormidos. That's why they fall asleep. Porque como no le importa lo que está pasando ni lo entiende, Because since they don't care about what's happening and they don't understand it, llegan a dormir. they show up to sleep. Y Jesús los despierta. And Jesus wakes them up. Y le dice, mi alma está angustiada. Says, my soul is in ¿Por anguish. qué no están despiertos y oren conmigo una hora? Why don't you wake up and pray at least an hour with Y me? dice que se les rompen los capilares de la frente. Says the capillaries in his forehead break Y se mezcla el agua con sangre. and water mixes with blood. Y comienza a caer en el piso. And it begins to fall on the ground. Y Cristo está diciéndole, Padre, que pase esto de mí. Christ is saying, pass this from me. O sea, Cristo comienza a morir Christ begins to die en el jardín. in the garden. Termina de morir en la cruz. He finishes dying on the cross, Pero comienza a morir en el jardín. but he begins to die in the garden Porque ahí es que muere su voluntad. because that's where his will dies. Porque no puedo treparme a la cruz si mi voluntad no ha muerto. Because I cannot get on the cross unless my will dies. Porque si no, se va a bajar de la cruz. Because if not, I'm going to get down. Entonces, era necesario pasar por un jardín So it was necessary to go through a garden, para no bajarse de la cruz. not to get down from a cross. Porque es fácil para Dios contestar tus preguntas, tus oraciones. Because it's easy for God to answer your prayers. Pero hay oraciones que Dios las contesta, pero no como tú esperas. But there are prayers that God answers, but not the way you expect. Porque si Dios puede contestar tu oración y sacarte de la prueba. Because if God can answer your prayer and take you out of the problem. Pero hay oraciones que Dios las contesta dejándote en la prueba. But there are answers that God gives you, leaving you in your problem. Porque Dios lleva más gloria guardándote en la prueba que sacándote de la prueba. Because God gets more glory leaving you in your problem than taking you out of your problem. Ya, Señor, oro para que me saque. God, I pray so that you get me out of this. Y Dios dice, no, ora para que yo te guarde en la prueba. And God says, no, pray that I keep you in the trial. Ora para que la prueba no te mate. Pray so that the trial doesn't kill you. Ora para que la prueba no te haga correr. For the trial not to make you run. Mi pregunta entonces a ustedes My es, question for you is, sabemos lo que esto representa teológicamente. we know theologically what this represents. Representa que Cristo pasó por el Getsemaní Represents that Christ went through Para ir a la Gethsemane cruz. on his way to the y cross. de la cruz a la tumba And from the cross to the tomb. y de la tumba al trueno. And from the tomb to the throne. Pero mi pregunta es, But my question, ¿te has encontrado alguna vez un Getsemaní? have you ever found yourself in a Gethsemane? Yes. See. Yes. I say like 3-4 years ago. Como 3 o 4 años atrás. With my first marriage, Con mi primer matrimonio. which I thought was going to be my first and that's it. En que pensé iba a ser mi primero y último. I didn't
I didn't plan on getting divorced. No planeé en divorciarme. When I got married, Cuando me casé, I took that till death do we part serious. cogí hasta la muerte, el voto en serio. So now we come to Christ. Ahora venimos a Cristo And I said, wow, I'm going to have the best marriage ever. y digo, voy a tener el matrimonio más feliz del mundo. Because we both, when we have problems, we both submit them to Jesus. Porque ambos cuando tenemos problemas los sometemos a Dios. And we'll at least have that in common. Y por lo menos tenemos eso en común. And then when all of a sudden, while serving God, Y mientras sirviendo al Señor, I had my family literally stripped from my hands. tengo mi familia que es quitado de mis manos. I had no access to go to the house to see my children. No tengo acceso en ir a mi casa a ver mis hijos. And the one who said that I will be with you till the end Y el que dijo voy a estar contigo hasta el fin, now just told me I don't want to be with you anymore. ahora me dice no quiero estar contigo. And that was my place where I was like, God, what happened? Y eso fue mi lugar en donde dije, Dios, ¿qué pasó? What did I do wrong? ¿Qué yo hice malo? How can I fix this? ¿Cómo puedo arreglar esto? What happened? Y te fuiste de servir al Señor, dejaste al Señor. And did you No. leave from serving God? Porque en ese, ¿Por qué no? porque Why en not? ese tiempo Because in that time, Dios ha hablado sobre nuestra vida. God has spoken over our lives. Y hay palabras que dice, Señor, you And prophesied there were words que el Señor profetizó sobre mí, that you had a will for me. que tenía una voluntad para mí. And I believed in it and I wanted that to get fulfilled. Y yo creí en esa palabra. en ese lugar tuvo que morir tu voluntad. So in that place, your will had to die Yeah, tuve que rendirme completo, I had to give completo. completely. Y creer en lo que Dios ha hablado Porque me sobre mi supongo vida. que a veces uno quiere resolver la situación uno mismo. I suppose that sometimes you want to solve the problem yourself. Como hombre, sí. As a man, yes. Como hombre, porque como dijiste, Like you said. la definición de hombre, the definition of a man is I gotta fix this. La definición de un hombre es que tengo que arreglar esto. And sometimes as a man, you don't know when to back off and let the nature take its Y course. a veces como un hombre no sabe cómo hacer detrás y dejar que That's la why cosa sometimes you suceda. drive your wife crazy saying, what's wrong? A What's veces wrong? What's wrong? vuelve su esposa loco en decir ¿qué pasa? ¿Qué And it pasa? has nothing to do with you. Y no tiene que ver nada con It's something that contigo. happened at work. Es algo que pasó en el But as trabajo. a man, when you come into the house and you feel the atmosphere is wrong, Pero como un hombre cuando llega a la casa y you siente que la put your atmósfera tool está belt and you're like, the man is diferente, here. We're going to fix this. agarra las herramientas y piensa que tengo Pero que tú no arreglar pudiste esto. arreglar esto. But you couldn't fix this. No, I couldn't. Ni siendo cristiano. Not even Not being a even being a Christian. Christian, not fasting. Ni siendo cristiano, Y ni oraste. ayunando, ni I orando. prayed, I sowed money, I did Di whatever. ofrenda, sembré, Y no se arregló. No, it didn't. and it wasn't fixed. Tuviste que enterrarlo en Getsemaní. You had to I had to bury that. bury it. Bury it and stay focused on what God said. Y quedarme enfocado en ¿Culpaste lo a que Dios dijo alguna Dios. vez? Did you ever blame God? I didn't blame him, but I wanted an answer. You No. question him. I was like, God, why? Quería respuesta en por qué. Y no hay problema con preguntar. And there's no problem with asking him why. No. I said, because you're all knowing, is this part of your plan? Yo dije porque tú sabes lo todo. Sí, Esto porque es la parte de tu iglesia nos plan. enseña que tú no puedes cuestionar a Dios. Because churches teach us that you can't question God. That's wrong. Que tú no puedes preguntar a Dios, que tú tienes que ciegamente aceptarlo That you have to blindly just follow him, y que tú tienes que enterrar tus and emociones. then you have to bury your emotions. Pero no es cierto. But it's not like that. A Dios no le intimidan tus emociones. God is not intimidated by your questions. No. Dios no le tiene miedo a tus preguntas. God is not afraid of your questions. Dios no le tiene miedo a tus tantrums. God is not afraid of your tantrum. Al contrario, Él los invita If anything, he Yes. invites them para que los saques del medio para poder entonces trabajar en el so that you can corazón. get it out of your way so he can deal with your heart. I believe when I opened up to him that way, Y yo pienso que cuando abrí mi corazón hacia él, I became an open canvas, open book for him. me hice un libro abierto. And now the author was ready now to do the editing that he had Okay. to do. Ahora el autor. La pregunta, ¿estás todavía en ese maní o saliste? The question is, are you still in Oh, that no. in that garden, or are you out? Oh, no. No, No. no, no. Ni en la tumba. Ni en You're la not in the tumba. tomb. No, Resucitaste. you resurrected. Definitely. Hallelujah. ¿Sabe, Ale, Alex, que yo estaba estudiando I was studying que en el valle de Cedrón, that in the valley of Sidron, para donde se llegaba, donde estaba el huerto de Getsemaní, where the garden of Gethsemane was, en ese valle está la tumba de Absalón. and that place is the tomb, Absalom's tomb.
Porque los muertos no se podían enterrar en la ciudad, los muertos había que enterrarlos fuera de la ciudad. Because the dead could not be buried in the city, they had to be buried outside of the Entonces city. Absalón, que se rebela contra su papá, So Absalom, the one who rebels against his father, no tiene hijos. has no sons. Porque Dios no permite que eso se reproduzca. God doesn't allow for that to reproduce itself. Entonces él dice, como yo no tengo hijos, So he says, since I don't have any sons, me voy a hacer un símbolo, un monumento I'm going to make a monument para que las futuras generaciones me recuerden. for future generations to remember me by. Entonces cuando Cristo pasa a Getsemaní, So when Christ goes through Gethsemane, va por el mismo lugar donde iba David cuando Absalón se rebeló. he goes to the same place where David walked through when Absalom rebelled against him. Yo no sé si vio de lejos la tumba de Absalón. I don't know if maybe from a distance he looked and he saw Absalom's Y tomb. como él era el nuevo hijo de David, And since he was the new son of David's new él son, dijo, yo no me voy a rebelar contra el padre. ¿Qué tú crees? de he eso? probably said to himself, I'm not going to rebel against my father. What do you think? That's crazy. Eso es loco. That's crazy. If you think back to Genesis, the first rebellion, A ver, you could say was brother against brother. Piensa en Génesis, el primer rebelión era en hermano contra hermano. Cain versus Abel. Caín con Abel. We all know that Abel was killed and his blood started crying out from the Sabemos ground. que Abel murió y su sangre estaba gritando. But you know what's interesting? Pero lo interesante es When Jesus was sweating blood, cuando Jesús estaba sangrando, sudando sangre, when God cursed the man, cuando Dios maldició al hombre, it said that by the sweat of his brow, dijo del sudor de tu frente you would have to work. vas a tener que trabajar. So the first thing that Jesus broke So, lo primero que Jesús rompió was the rebellion of the curse. era el rebelión de la maldición. Because we were never meant to work, and that's rebellion to God. Porque nunca you translate. Porque nunca estábamos supuestos a trabajar y eso era rebelión hacia Dios. So the first victory was over our rebellion to feel like we had to work. So, la primera victoria era nuestra rebelión que pensábamos que teníamos que trabajar Outside of the garden. afuera del jardín. O sea, recibir los beneficios del huerto por mis obras. So Yes. receive the benefits of the garden based on my works. O sea, no estamos hablando necesariamente de trabajo en la factoría, We're not talking about factory work, sino de las personas que hacen obra Yes. but people who do works para tener lo que el huerto le da de gratis. Yes. to get what the garden gives them for See, free. that was my Gethsemane. Eso fue mi Because Getsemaní. I used to think I have to work Yo pensé que tenía que to trabajar receive certain blessings. para recibir ciertas And bendiciones. because of that, I went through physically, naturally, it manifested as financial problems. Y por eso yo pasé por problemas físicamente y financieramente, emocionalmente. And what I realized was Y lo que me di de cuenta, God broke the curse of the sweat of the brow. Dios rompió la maldición de mi frente, That's why del sudor de mi frente. he rested on the seventh day. Por eso él descansó en el día séptimo, Not because he was tired, no porque estaba cansado, but because he was finished. pero porque ya había terminado. So when Jesus on the cross said it is So finished, cuando Jesús en la cruz dijo es terminado, it is finished. So terminó. we don't have to sweat now. So ya no tenemos que sudar. We just have to live in the victory of the garden. Tenemos que simplemente vivir en la victoria del jardín. And the problem is when we don't live in the victory of the El garden, problema es que cuando no vivimos en la victoria del jardín, God sees it as rebellion. Dios lo ve como rebelión. So we become rebels So, nos convertimos en rebelde to the victory. a la victoria. I don't want to be a rebel. Yo no quiero ser rebelde. God won the victory, Dios ganó la victoria and we don't want to be rebellious. y no queremos ser rebeldes. Just accept Acéptalo. that you have everything you Que need. ya tienes todo lo que Because he necesitas. walked through the valley for you. Porque Él caminó por el jardín para usted. That's why Absalom hung. Por eso Absalón se colgó él mismo. Because we hang ourselves. Porque nos colgamos Tráeme una nosotros silla, mismos. Dani. Tráeme esa silla, Dani, please. Bring me another chair, Dan. Corre, Dani, corre. Gracias. Come this way. Ven, Jonathan. Jonathan.
¿Nos dan 5 minutos más? 5 more minutes. ¿Alguien está siendo bendecido? Anyone being blessed? Si alguien a tu lado no levantó la mano, dile, Someone next to you didn't raise their hand. está en Getsemaní. They're probably in their Gethsemane. Entonces, entendemos teológicamente, para no quitarle, Theologically, let's not take away from this lo que representó Getsemaní para Jesús. what Gethsemane meant for Jesus. Pero podemos ver cómo nosotros But we can see how we a veces pasamos por nuestro propio Getsemaní, sometimes go through our own Gethsemanes, donde somos exprimidos. where we are crushed and squeezed. Nos exprime tanto We are pressed so much que algo de nosotros tiene que salir. that something of us has to come out. Entonces, lo importante es qué va a salir de ti cuando te expriman. What's important is what's going to come out of you when you are pressed. Una queja, A complaint, una maldición. a curse. ¿Por qué Dios me está pasando por esto? Why is God putting me through this? ¿Por qué si yo hago todas las cosas bien me están saliendo Why mal? if I do everything that's good, I'm getting bad ¿Por results? qué si soy el hijo modelo tengo que sufrir este Why dolor? if I am the modeled son, I'm going through these problems? ¿Por qué si mis padres tuvieron un matrimonio excelente yo tengo que tener problemas en el mío? Why if my parents are going through a successful marriage, I'm having problems in mine? ¿Por qué trato de echar adelante como que algo me detiene? Why do I try to go ahead and something's stopping me? O sea, los momentos de Getsemaní, Those moments of Gethsemane, por lo cual algunos, este ya pasó, es Getsemaní de él. he already passed through his Gethsemane. Pero algunos de a veces tenemos que visitar el Getsemaní varias veces. But many times we have to go back and visit it once again. ¿Qué experiencia tú tienes del Getsemaní? What experience do you have of Gethsemane? No se permite llorar. There's no crying on this talk show. Man, we've been through quite a few different things. A lot of Hemos times, pasado en diferentes ocasiones. a lot of times life, A veces la you vida feel a lot of roller coaster, hay muchos subidas y bajadas. ups and downs. You get these moments where they're actually so good, Hay momentos que son tan buenos you don't enjoy it que no lo gozas because you're afraid to lose it. porque tienes miedo en perderlo, esos momentos. So there's a lot of moments where Hay muchas situaciones you don't get to live in that victory donde no vives en la victoria because of how much you've gotten used to the pain. por te has acostumbrado al dolor And you start to carry the pain y cargas el dolor as though it's yours to carry. como si fuera algo que tienes que cargar. Sometimes you start to accept and think, this is it. A veces acepta y piensa que esto es de verdad. I'll accept. Some you don't even get to the acceptance. But if you get to this place of this false acceptance that this is your pain A veces llegas a este momento de falso que esto es tu dolor to carry, y lo tienes que cargar this is it, this is life. y esto es la vida. When you finally come to the realization Cuando llegas a entender that it's not yours, que no es tuyo para cargar, the relief you get lo que sientes, is amazing. el alivio que sientes, When I say we went through many ups and downs, cuando digo que pasamos por muchas subidas y bajadas, I mean, we just to go through what's current. para hablar de lo que es pasando ahora mismo, A lot who know me know how much I enjoy business, muchos que me conocen saben que me gusta lo de negocio. and it was a big leap for me to let go of a secure job Y era algo grande para yo dejar un trabajo seguro and pursue being my own boss. y enfocarme en ser mi propio jefe. I'm definitely one who pushes you can be an entrepreneur. Soy la persona que empuja a otro a ser su propio jefe. God has given everybody Dios ha dado a todo el mundo an oil that they can sell. un aceite en que ellos puedan vender. Everybody has been given a talent.
Todos hemos dado un talento. There is something you know how to do Hay algo que usted sabe hacer so easily tan fácil that you overlook que no lo ves those that will pay for what it is that you know. en personas que van a pagar en información que usted sabe, conocimiento. Now, as much as I'm totally with that, Y estoy con eso and I push entrepreneurship, y empujo a usted que sea su propio jefe, it comes with a lot of hurts. pero viene con mucho dolor. It comes with that Yosemite. It comes with your Gethsemane. It comes with a lot of realities that you have to face. Viene con muchas realidades que tiene que confrontar. Some of those realities in which your success is based on how much you know about yourself. Muchas de esas realidades se definen en el proceso, en la confianza que tú tienes en usted mismo. So I've had a lot of in Yosemite conversations with God So he tenido muchas conversaciones con Dios en mi Getsemaní, because of all the words that keep happening. en todo lo que me sucede. And yet still, Y todavía, I'll have frustrations y tengo frustraciones, and say, God, I don't see it. y digo, Dios, no lo veo, I'm not seeing it. no lo veo. Not too long ago, occasionally I come back to the conversation where I pray and I'm talking to my wife and say, I don't know. Vengo a mi esposa y hablo y oro. I don't know if I made the right move. No sé si hice el movimiento correcto. I don't know if I should just shut down the company. No sé si debo cerrar la compañía. Because as a man, Como hombre, I was taught you provide. yo he sido enseñado que tiene que proveer. So when you don't feel that you're providing So, cuando no enough, siente que está proveyendo you start suficiente, questioning. entonces te haces muchas preguntas. But then yet, cuestiona. God keeps doing something with me, Pero todavía Dios sigue siendo trabajando conmigo. and I keep taking each lesson Y cojo cada lección and pushing forward. y empujando hacia adelante. Not too long ago, I had that conversation. I prayed. I said, Lord, I need an answer. Tuve esa conversación y dije, Dios, necesito respuesta. Am I supposed to continue being my own boss? Debo de continuar siendo mi propio jefe. The very next morning, it was a Sunday. El domingo, el día siguiente, I'm in your office, estoy en su oficina. and I'm just about to eat some breakfast. Voy a comerme algo. Enrique comes in the office. Enrique viene a la oficina. I don't remember how the conversation opened up. No sé cómo la conversación comenzó, All I know is Enrique encouraged me pero sé que Enrique me dio una palabra de ánimo that I wasn't asking him for. en que yo no le estaba preguntando. I didn't even feel the conversation necessarily went that Y way. la conversación no estaba yendo en esa forma. But he tells me, Pero me dice, your mind tu mente is too creative. es muy creativo, You have so much going on. tiene tanto, You have to have that freedom. tienes que tener esa libertad. You're not supposed to work for somebody Tú no else. estás supuesto a trabajar para alguien. So I started giving him these ideas of what I was So- thinking of doing. Empecé a darle estas ideas en que quería hacer And he just starts telling me, let me know what the business plan y is. me dice, pues déjame saber cuál es el plan. He walks out the office. I tell him thank you. Se va de la oficina, le digo gracias And so it's like, all right, God, again, y digo, ok Dios, otra vez. thank you for the confirmation. Gracias por la confirmación, But I'm struggling. pero todavía estoy pasando problemas. And then you pause and you start to look at certain things where you think, Y hace una pausa y mira, because it's not a lie that you are having the struggle that you're having, porque no es mentira que está teniendo los problemas que está pasando, but you can get so focused on those struggles pero te puede enfocar tanto en esos problemas and you overlook all the things that he's y accomplished. no miras a todas las cosas que ya ha Eso es así. alcanzado. Sabe que dice que cuando Jesús estaba en Getsemaní, You know that when it says that Jesus was in Gethsemane, él oraba tan fuertemente he prayed so strong y Dios le envió un ángel, and God sent an angel, un mensajero, a messenger, como te mandó a Enrique. and he sent angel. He sent Enrique. O sea, Dios, el creador de los ángeles, God, the creator of the angels,
Ahora viene una criatura menor que él Now comes a creation smaller than him a confortarlo a él en su Getsemaní. to comfort him in his Gethsemane. O sea, que lo que tú estás haciendo para bendecir la vida de otra So persona, what you're doing to bless the life of someone else, un día vas a sembrar cuando el que menos tú piensas va a levantar one tus manos. day when you least suspect it, the one who you least suspect it from is going to be the one who raise up your hands. Y dijiste algo interesante. You said Bueno, something interesting, todo está bien interesante, pero algo que Everything me was. llamó la atención but something that caught my es attention cuando tú dices que cargamos nuestro dolor is that you said that we carry our pain de nuestro pasado. of our past. Oí a alguien decir I heard someone say que debemos vivir en nuestro presente, that we should live in our present, porque a veces vivimos ajantrando lo que nos pasó en el pasado, because sometimes we live dragging what from our past, todo el dolor del pasado, all of the pain of the past, lo traemos a nuestro presente we bring it to our present, y no disfrutamos nuestro presente, and we don't enjoy our present porque estamos preocupados por nuestro futuro. because we're worried about our future. Entonces la Biblia habla de gloria en gloria. So the Bible speaks on from glory to O glory. sea, disfruta esta gloria Enjoy this glory a lo que llega la otra gloria. until you get to the next glory. Porque el que vive pensando mucho en su pasado Because who continues living a lot in their past contamina su presente. contaminates their present. Y a veces no se sale de Getsemaní And sometimes you don't come out of your Gethsemane porque estás cargando mucho el pasado. because you're carrying to your past. Eso pasa. Does that happen? That happens. My favorite, no reverse. Sometimes we have to, a veces tenemos que pararnos a la brecha, tenemos que hacer una línea en la arena y decir como Job, We have to be like Job. aunque me quitase todo, Even though you've taken everything from y aunque la mujer de uno dice, maldiga a Dios y muérete, and your woman has even told you, curse your God and die. pero usted dice, no, de aquí no me muevo. But you say, no, from here I'm not moving. Dios me dio una palabra, God gave me a word, y las palabras, la profecía de Dios no puede regresar vacía. and the word of God cannot come back Y void. si usted no quiere la palabra profética suya, And if you don't believe the word, the yo lo prophetic word that you recibo got, para mí y then I'll mi receive familia. it for me and my family. pero de aquí yo no me voy a mover. But from here I'm not going to En mí move. no hay reversa. There is no reverse in me. Hay algo suficiente poderoso en un hombre There's something very powerful in a man que dice que aunque todo se está cayendo alrededor de mí, that even though everything is falling down around me, aunque yo soy el único the only person who believes in the prophetic el word, único que está creyendo en la palabra profética, it's imprinted in my soul está escrito en mi alma that there is no reverse. que no hay reversa. I cannot go back. Yo no puedo ir para There's atrás. nothing behind me No hay nada atrás de mí that is useful que yo puedo usar for my present and my para mi future. presente o mi futuro. There's also something important Hay algo importante in Abraham, en Abraham, that he was able to believe in a God that he cannot see que él pudo creer en un Dios en cual él no podía ver or hear. o oír. But more important than that Pero más importante que is eso a Sarah es que había una Sara who can follow a que man podía seguir un hombre who is following a que God está siguiendo un Dios that he cannot see que or él no hear. pueda ver ni oír. And also, although Sarah laughed, Aunque Sara se rió, but Sarah believed in her pero Sara man. creó en su hombre. Sarah believed in her man Sara creó en su who was hombre following a que God estaba siguiendo un Dios who he could not see que no podía ver, and he could not que hear. no podía oír. Because Abraham said, Porque Abraham dijo, there is no reverse. no había reversa in me. en dentro de And if mí. there's at least 3 people here Y today si por lo menos hay 3 who gente can aquí say there hoy is no que pueden reverse decir que no hay reversa and can get on their feet right y now, pueden ponerse de pie and they can ahora find 3 other y people conseguir 3 más that can gente say, I'm not going back. que pueden decir yo no voy para atrás. Are there anyone here ¿Hay today? alguien aquí hoy? Aleluya. Hallelujah. Jesús le dijo, Jesus said, Padre, Father, pasa de mí esta copa. pass this cup from me. Padre, Father, si hay alguna otra forma if there's any other way en que yo pueda redimir al hombre in which I can redeem man sin tener que matarme en esta forma, without having to die this way. pero de repente el Cristo que estaba dentro de Jesús But all of a sudden, the Christ that was inside of Jesus dijo, Padre, says, Father, haz tu voluntad.
Let it be your will, y no la mía. not mine. En ocasiones te quieres salir del Getsemaní. On occasions, you want to get out of your Gethsemane. Anda buscando la puerta para salir corriendo de Getsemaní. You're looking for the door to get out of your Gethsemane. Pero there's no reverse. Pero no hay reversa. No me creen. You don't Fernando, believe me. ven acá que no me creen. Fernando, they don't believe me. Come here. Ellos no creen que lo que yo estoy diciendo They de don't que believe no hay what I'm reversa. saying. No hay reversa. Toca a tu hermano. Súbeme un Touch your poquito. neighbor. Toca a tu hermano y dile, quédate en Getsemaní. Touch your neighbor and say, stay in Gethsemane. Hay algo en ti que tiene que morir. There's something inside of you that has to die. Getsemaní no es para matarte a ti. Gethsemane is not to kill you. Es para matar lo que hay en ti que no te va a ayudar en el próximo It's to kill nivel. what's inside of you that's not going to help you to get to your next level. Es para matar tus temores. It's to kill your fears. Es para matar tu carne. It's to kill your flesh. Es para matar tus confusiones. To kill your confusion. Es para matar todo aquello que te va a impedir To kill everything that's going to stop ser exitoso en la cruz. you from being successful on the cross. En la cruz no puedes tratar con esos temores. On the cross, you cannot deal with those Tienes que fears. tratarlo en tu Getsemaní. You have to deal with them in your Gethsemane. Pero después de Getsemaní But after your Gethsemane y después de la cruz and after the cross y después de la tumba and after the tomb llega el domingo de resurrección. comes Sunday of resurrection. Llega el domingo de Comes your resurrección. resurrection Sunday.